A continuación, la Asamblea escuchará una locución del excelentísimo Mokuitisi Eric Keabetswe Masisi, presidente de la República de Botsuana. Ruego a protocolo que sea tan amable de acompañar a su excelencia y le invito a que se dirija a la Asamblea. Señor presidente, excelencias, distinguidos, señoras y señores, deseo empezar felicitándolo por su elección como presidente de la Asamblea General en su 79º periodo de sesiones. Puede estar seguro del pleno apoyo de Botsuana en la dirección de los trabajos de este augusto órgano. Señor presidente, esta Asamblea sigue reuniéndose con el telón de fondo de una época de crisis múltiples e interconectadas desencadenadas por la pandemia de la COVID-19 y las tensiones geopolíticas entre las principales potencias. Estas crisis se han visto agravadas por la guerra entre Israel y Hamás, que estalló poco después de que concluyéramos la semana de alto nivel del año pasado. Los ataques contra civiles inocentes por ambas partes son inaceptables y, por tanto, condenables. En la misma línea, deseamos expresar nuestra profunda preocupación por la situación en la Franja de Gaza, donde la guerra ha provocado una crisis humanitaria catastrófica y víctimas mortales sin precedentes entre la población civil, los niños y los trabajadores humanitarios. También debo hacer constar la preocupación de Botsuana por la pérdida de vidas del personal del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Y aprovecho esta oportunidad para rendir homenaje al personal de la UNRWA y todos los trabajadores humanitarios y su compromiso por prestar ayuda, salvar vidas y aliviar el sufrimiento en Gaza y otros lugares. Tenemos con ellos una deuda de gratitud y merecen toda nuestra protección. Botsuana también aborrece los ataques contra las instalaciones de la UNRWA y condena las campañas de desinformación contra este organismo que cuenta con mandato de la Asamblea General. Botsuana apoya firmemente el trabajo de la UNRWA, que consiste en proporcionar asistencia humanitaria para el desarrollo y protección a los refugiados palestinos, a espera de que se resuelva de manera justa la cuestión palestina. En este sentido, Botsuana se enorgullece de estar entre los países que se unieron a la Declaración de Compromisos Compartidos sobre la UNRWA, que reafirma el apoyo al organismo, su mandato, su personal y destaca el papel indispensable que desempeña en estos tiempos difíciles. Señor presidente, deseamos reiterar el carácter central de la solución de los dos estados para resolver el conflicto palestino-israelí y alcanzar una paz justa, general y duradera. Por lo tanto, instamos a las partes a comprometerse con un proceso político que allane el camino para la realización de la solución de los dos estados, en que Palestina e Israel vivan uno junto al otro en paz y seguridad sobre la base de las fronteras anteriores a 1967. La guerra en Ucrania también hace estragos sin que se vislumbre un final. Seguimos subrayando la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. También hacemos un llamamiento a las partes para que den una oportunidad a la diplomacia y el diálogo y busquen una solución pacífica. En África, las armas aún no se han silenciado. Seguimos lidiando con conflictos armados, terrorismo y tensiones geopolíticas potencialmente explosivas. Elogiamos a la Unión Africana, a los organismos subregionales y las Naciones Unidas por sus esfuerzos para hacer frente a estos retos. En este sentido, acogemos con satisfacción la adopción de la resolución 2719 de 2023 del Consejo de Seguridad sobre la prestación de apoyo por parte de la ONU a las operaciones dirigidas por la OEA, caso por caso, y esperamos con interés su puesta en funcionamiento. Señor presidente, debo añadir que esta época de escalada de conflictos armados, crímenes violentos y crisis humanitarias requiere redoblar los esfuerzos y una mayor vigilancia para proteger los derechos humanos, avanzar en la acción humanitaria, fomentar la rendición de cuentas en consonancia con la Carta, el derecho internacional humanitario y los principios pertinentes como la responsabilidad de proteger.
Es evidente que la paz está sometida a tensiones en todo el mundo. Es necesario revitalizarla. Ahora bien, esta tarea no puede dejarse únicamente en manos de organismos multilaterales y regionales. Los gobiernos tienen la responsabilidad de crear las condiciones que permitan que la paz prospere en sus países. Los pasos clave que los gobiernos deben dar incluyen, entre otros, crear instituciones eficaces, comprometerse con el buen gobierno, proteger los derechos humanos y defender los valores democráticos. Como muchos saben, Botswana tiene una larga trayectoria de compromiso con estos principios democráticos. La aplicación de las recomendaciones de nuestro recientemente concluido proceso de revisión constitucional, así como nuestras próximas elecciones de finales de octubre de 2024, ofrecen una oportunidad para profundizar en nuestra democracia y reforzar nuestras credenciales de buena gobernanza. Lamentablemente, mientras que, por un lado, el flagelo de la guerra hace estragos, por el otro, la promesa del desarrollo sostenible está en grave peligro. Es muy preocupante que a tan solo 6 años de la fecha límite de 2030, los ODS estén muy lejos de cumplirse. Según el último informe sobre los ODS, solo el 17% de los objetivos están bien encaminados, mientras que el resto oscila entre un progreso moderado al estancamiento o incluso el retroceso. Queda mucho trabajo por delante. Debemos inspirarnos y aprovechar los éxitos logrados en la reducción de la mortalidad infantil mundial, la prevención de las infecciones por el VIH, el logro de la paridad de las niñas y los niños en la educación, el mayor acceso a la energía y al Internet, a la vez que se intensifican las medidas y las inversiones en ámbitos que van muy a la zaga, en particular la erradicación de la pobreza. Los niveles de suma pobreza siguen siendo preocupantemente altos. No podemos alcanzar el desarrollo sostenible sin erradicar la pobreza en todas sus formas y manifestaciones. La erradicación de la pobreza es la condición sine qua non del desarrollo sostenible. Será necesario un enfoque global para mover la aguja en la lucha contra la pobreza. Por lo tanto, apoyamos el llamamiento a favor de sistemas de protección social integrales y políticas económicas inclusivas. Las políticas deberían verse complementadas y reforzadas con políticas que estimulen el crecimiento económico inclusivo y creen empleo sostenible. Las intervenciones políticas encaminadas a no dejar a nadie atrás deben ir acompañadas de una financiación adecuada de los ODS. Así pues, mi delegación reitera el llamamiento a favor de una financiación de desarrollo previsible, sostenible y suficiente para los países en desarrollo procedente de todas las fuentes de financiación. Además de las cuestiones relativas a los medios de subsistencia, también habría que acelerar el progreso para abordar otras formas de desigualdad en los países, especialmente la igualdad de género. Es necesaria una acción significativa para empoderar a las mujeres y niñas en las áreas en las que se han quedado atrás y combatir prácticas culturales nocivas y violencia de género. Señor presidente, los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres naturales relacionados con ellos siguen recordándonos la gravedad de la crisis climática y la urgencia de la mitigación y la adaptación. En nuestra subregión África Austral, el fenómeno del Niño provocó sequías e inundaciones que tuvieron consecuencias devastadoras para los medios de subsistencia y una situación humanitaria que afectó a más de 61 millones de personas. Aprovecho esta oportunidad para reiterar el llamamiento humanitario regional de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional SADC de al menos 5.500 millones de dólares destinado a aumentar los recursos nacionales de los Estados miembros afectados, incluidos los esfuerzos para la movilización de recursos de socios nacionales, regionales e internacionales en respuesta a los impactos de las sequías e inundaciones producidas por el Niño. No puedo dejar de insistir en la necesidad de una financiación climática adecuada para una acción climática eficaz. Seguimos recordando a los países desarrollados su compromiso anual de 100.000 millones de dólares en financiación climática para los países en desarrollo hasta 2025 y pedimos un objetivo más ambicioso a partir de entonces. Deben redoblarse los esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible en los países en situaciones especiales, en particular los pequeños estados insulares en desarrollo, SIDS, los países menos adelantados, PMA, y los países en desarrollo sin litoral, LLDCs, que se ven afectados de manera desproporcionada por los retos del desarrollo. Botswana, como LLDC y actual presidente del grupo de los LLDC en la ONU, está sumamente preocupada por la enormidad de los desafíos que enfrentan los LLDC en su esfuerzo por llevar a la práctica la Agenda 2030 y sus ODS. Al no tener acceso territorial directo al mar, los países en desarrollo sin litoral luchan contra el comercio internacional, la conectividad y el desarrollo económico.
Nuestros países están aislados del mercado mundial y sin los medios para desarrollar una infraestructura de transporte y logística adecuada, inevitablemente hacen frente a retos considerables para alcanzar los ODS. La próxima y tercera conferencia de la ONU sobre los países en desarrollo sin litoral, la LLDC3, que se celebrará de 10 al 13 de diciembre de este año en Gaborone, Botsuana, llevará el tema impulsar el progreso mediante la colaboración y será una oportunidad para hacer frente con eficacia a estos retos en un programa de acción ambicioso, orientado a la acción y con visión de futuro. Por lo tanto, invito a los países de tránsito, a los socios para el desarrollo y otras partes interesadas a que se unan a nosotros en la bella y vibrante Gaborone mientras damos forma al futuro de nuestros 32 países miembros. Señor presidente, como usted ha observado con acierto, solo cuando actuamos juntos podremos de manera eficaz lograr avances para las personas, el planeta, la prosperidad y la paz sin dejar a nadie atrás. Sin lugar a dudas, el sistema multilateral dirigido por la ONU sigue siendo una plataforma indispensable para la acción mundial eficaz, que es lo que exige el momento. Por lo tanto, es de vital importancia que el marco multilateral siga siendo adecuado para sus propósitos. Nos incumbe a nosotros como Estados miembros garantizar que nuestros procesos intergubernamentales permitan una acción multilateral y una cooperación internacional eficaces. No debemos permitir que las actuales tensiones geopolíticas y rivalidades entre grandes potencias se interpongan en el camino del progreso. Nuestros valores, normas e intereses compartidos, expresados en la Carta, la Agenda 2030 y otros marcos pertinentes, deben seguir siendo la estrella polar que guía nuestros compromisos. El espíritu de consenso y solidaridad deben estar en el centro de nuestra acción. Señor presidente, permítame concluir afirmando el compromiso de Botsuana de trabajar de forma constructiva en todos los temas del programa de la Asamblea General durante este periodo de sesiones, que nos ofrece la oportunidad para impulsar la acción en favor de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Aprovechemos el momento. Gracias y buenas tardes. En nombre de la Asamblea quiero dar las gracias al presidente de la República de Botsuana,